Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos a un bosquejo más de la lección de la escuela sabática. Durante esta semana vamos a hablar sobre la rebelión global y los patriarcas. Aquí en mi mano yo tengo un pedazo de barro y también aquí hay una vela de cera. La reacción del barro y de la cera ante el calor son completamente diferentes. La cera, por ejemplo, se derrite frente al calor de una forma rápida, en cuanto el barro se endurece. Un solo elemento de acción produce dos reacciones completamente diferentes. Así también ocurre con el corazón humano. Dios impacta el corazón del ser humano y la reacción es diferente. Unos se derriten frente al amor de Dios y otros se endurecen. El corazón se pone duro frente al amor de Dios. El foco de la lección de esta semana es mostrar el poder destructivo del pecado, pero el poder de Dios es todavía mayor. Siempre habrá dos tipos de personas y también dos tipos de actitudes en el mundo. Eso demuestra claramente que hay dos grandes posiciones en el gran conflicto entre el bien y el mal. Pastor Choque lo estaba escuchando y surgió una pregunta. Ya que existen dos grupos de personas, ¿esas personas tienen conciencia de en cuál grupo se encuentran? Ni siempre, Diego. Un ejemplo de eso nosotros encontramos en el libro de Jueces, el capítulo 16 y el versículo 20. Allí Sansón despierta del sueño y pensó que fácilmente vencería a los filisteos. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él y él no sabía. Entonces nosotros encontramos que hay personas que creen que están con Dios y no están, y hay personas que no están seguros si Dios está con ellos, pero Dios puede estar con ellos también. Vamos ahora a entrar en la parte de la exploración del texto y vamos a enfocarnos en tres elementos relacionados a la rebelión global y los patriarcas. Esos tres elementos son, en primer lugar, adoración, rebelión y relación. Esos tres elementos siempre estaban presentes en la vida de la lucha de los patriarcas en aquel tiempo. Veremos cómo esos tres elementos están relacionados en la vida de Caín y también de Abel, en la vida de Noé y los habitantes de ese tiempo, en la vida de Sara y también de Abraham, en la vida de Jacob y Esaú, y finalmente en la vida de José y sus hermanos. Comenzaremos con la adoración ahora. La experiencia de Caín y Abel muestra cómo el hombre quiere adorar a Dios a su manera. En realidad, Caín llevó a Dios una simple ofrenda de gratitud y no era la ofrenda por el pecado que Dios le había pedido. Caín obedeció al construir el altar, al traer un sacrificio, pero apenas hizo una obediencia parcial. El reconocimiento de la necesidad de un redentor quedó completamente excluida. Por tanto, fue una ofrenda equivocada. En cuanto a Abel adoró conforme exactamente Dios le había pedido. Ahora vamos a hablar de la experiencia de Abraham en la adoración. Nosotros encontramos el sacrificio de Isaac en la historia que hemos leído esta semana, donde Dios deseaba claramente probar la lealtad de su siervo delante del cielo y también demostrar que solo la perfecta obediencia puede ser aceptable delante de Dios. Y hablando un poco de la vida de José en la adoración, nosotros encontramos que él podría haber escogido ser un hombre amargado y dejar de creer y adorar en Dios, pero en vez de eso, él escogió mantenerse firme en su fe y en medio de tan grande lucha y de tantas angustias que él pasó. Ahora vamos a pasar a la segunda palabra. Hemos hablado de adoración, ahora vamos a hablar de rebelión. Y ahora vamos a comenzar hablando otra vez de Caín. Ese elemento es muy evidente en la vida de Caín. Caín quedó completamente airado y se mostró cínico y rebelde frente a la acción amorosa y a los pedidos y requerimientos de Dios. En el tiempo de Noé, las personas, dice la Biblia, que eran rebeldes y corruptas. Su pensamiento era de continuo hacia el mal y muy violentos. Y también en ese tiempo, el hombre de Dios que había elegido para poder proclamar las verdades, también tuvo su caída. Se embriagó
y ocurrieron cosas vergonzosas con él. Ahora en la vida de Esaú, la rebeldía se manifestó cuando consideró el apetito más importante que la herencia futura. ¿Recuerdan? Vamos a entrar ahora al tercer elemento de este conflicto en los patriarcas. El tercer elemento es el relacionamiento, la relación de unos con otros y la relación con Dios. ¿Cómo es que esta guerra entre el bien y el mal afectó la relación con Dios y también la relación con las personas? Durante toda la historia de la humanidad, el pecado ha destruido los relacionamientos humanos y especialmente con Dios. 2 veces, por ejemplo, Dios aseguró a Abraham que él tendría un hijo. La primera vez fue cuando él tenía 75 años y la segunda vez después de 10 años. ¿Qué es lo que mantuvo fiel a Abraham todo ese tiempo? Sin duda alguna fue su íntima relación con Dios. En la experiencia de los hermanos de José, vemos nuevamente hermano odiando hermano. Esa triste realidad de la experiencia de relaciones humanas. En la experiencia de Caín, nuevamente hablando de Caín y Abel, vemos claramente cómo el pecado rompe relaciones de hermanos. Es importante resaltar eso, pastor, porque muchas veces existen personas que no tienen una buena relación interpersonal, pero dicen estar muy ligados a Dios. Pero es imposible tener una buena relación con Dios y tener discordia con nuestros hermanos. Buena observación, Diego. Nosotros necesitamos recordar que si nuestros pecados no son exterminados, nuestra vida también será exterminada. Vamos ahora a tener el momento de la aplicación, la tercera parte de nuestro bosquejo. Y vamos a sugerir algunas 2 o 3 consideraciones para aplicar a nuestra vida. En primer lugar, considere todo el dolor y sufrimiento que las elecciones equivocadas trajeron para las personas tanto inocentes como también las culpables. Y cómo nosotros podemos aprender a pensar antes de actuar. Piense y podemos aplicar claramente esto. Las elecciones traen dolor. Las elecciones malas traen dolor. Las elecciones buenas, lógicamente, traen alivio. En segundo lugar, el diluvio es un recuerdo de que el gran conflicto no ha llegado al final todavía y que Dios en su momento irá a intervenir y excluir todo el mal y el sufrimiento para siempre. Amén por esto. Ahora vamos a entrar en la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, el producto final, la tarea para la casa, lo que vamos a hacer como resultado de esta lección. ¿Saben ustedes que la forma más eficaz de colocarnos del lado de Dios, del lado del bien, es buscar el rostro de Dios en la primera hora de cada día, abriendo la Biblia, abriendo la lección de la escuela sabática? Vamos a orar para que Dios pueda establecer su reino, este bendito hábito en nuestras vidas. ¿Qué te parece? Hemos llegado al final de nuestro bosquejo y que Dios te bendiga mucho. Recuerda, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, buscaron a alguien a quien culpar. Adán dijo que había sido culpa de Eva. Eva culpó a la serpiente. No aceptaron la responsabilidad. Vemos ese mismo tipo de dinámica ocurriendo consecutivamente en las familias.